tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Podemos de muchas maneras estar más que seguros de que la Biblia es, sin lugar a duda, la palabra de Dios. Muchos escépticos, agnósticos y ateos posmodernos de nuestros días dicen cosas como: yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Y con todo amor y respeto, hoy quiero responderles de esta manera: yo creo en el Dios sin el cual la ciencia no existiría. Yo creo en el Dios sin el cual no habría ciencia. Si bien la Biblia, como la palabra de Dios, no se limita a ser un mero manual o libro de ciencia, esta sí nos brinda algunos datos que anteceden a los mismos descubrimientos científicos. En última instancia, la ciencia se dedica en buena medida a estudiar e ir descubriendo la creación de Dios. Por ejemplo, la Biblia dijo lo siguiente muchos años antes de que la ciencia lo descubriera. Job capítulo 26, versículo 7 dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. Quiero llamar su atención a esa expresión: sobre la nada tiene suspendida la tierra. En contraste con las antiguas mitologías que decían cosas como que la tierra estaba siendo sostenida por varios elefantes que a la vez estaban siendo sostenidos por una tortuga gigante que nadaba sobre las aguas, como lo vemos en la siguiente fotografía. En contraste a esto, Job sabía muy bien que Dios cuelga la tierra sobre la nada, como lo expresa esta otra fotografía. En cuanto a la forma de la tierra, por ejemplo, más de 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías dijo: Él es el que está sentado sobre la redondez o el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Y me pregunto si esta cortina que hace que este planeta sea habitable por nosotros sus moradores será la alusión más antigua a la capa de ozono, por ejemplo, que obviamente descubrimos muchísimos años después. La Biblia habló de la tierra esférica, circular o redonda, por lo menos 200 años antes de que los griegos dieran indicios de este concepto que fue atribuido a Pitágoras. Es decir, el profeta Isaías se le adelantó por 2 siglos al científico Pitágoras. ¿Qué tal? Hablemos también del ciclo del agua. Varios siglos antes de Cristo, el libro de Job había hablado sobre este ciclo del agua como lo conocemos hoy en día. Dice Job 36, versículos 27 y 28, porque Él atrae las gotas de agua y ellas del vapor destilan lluvia que derraman las nubes y en abundancia gotean sobre el hombre. Amados hermanos, fue hasta el año de 1580. El año 1580 después de Cristo, para darles una idea, 63 años después de que Lutero colgara sus 95 tesis en aquella puerta en Wittenberg, 63 años después, Bernard Palissy descubrió el concepto actual del ciclo del agua. Él describió cómo el agua se evapora de los océanos y se enfría para formar nubes. Las nubes se mueven hacia el interior, donde se elevan, se condensan y caen como lluvia. Esta agua se acumula en los lagos y arroyos y fluye de regreso al océano
en un ciclo continuo. Pero la Biblia lo había dicho mucho antes, de forma acertada, porque es la palabra de Dios. Algunos de ustedes escucharon la serie Duelo y Fe que compartí algunos meses atrás. ¿Cuántos estuvieron presentes durante la serie Duelo y Fe? Veo que varios. Esta serie fue resultado en buena medida de un curso de maestría que recibí en el que Mateo Gómez, teólogo y tanatólogo, uno de mis mentores que trabaja en el cementerio Forest Lawn en California, fue mi profesor. Recuerdo que mientras realizaba las lecturas de los libros científicos y académicos que hablan acerca del proceso del duelo, yo pensaba frecuentemente en pasajes de la Biblia que habían expresado miles de años atrás varios de los conceptos que se estaban presentando como relativamente recientes en los estudios tanatológicos. Por ejemplo, fue en el año de 1969, unos 55 años atrás, que Elizabeth Kubler-Ross publicó el libro titulado Sobre la muerte y los moribundos, que marcó un antes y un después en los estudios tanatológicos. Thanatos es muerte en griego y logía es tratado de. Entonces el tratado de la muerte ahora simplemente es el estudio del proceso de duelo. Y es de este recurso de Elizabeth Kubler-Ross que nosotros tenemos las 5 etapas de duelo, por ejemplo, en el presente. La negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. Y recuerdo muy bien cómo con frecuencia en esta y otras lecturas yo pensaba lo que la tanatología viene diciendo desde hace un poco más de 50 años. La Biblia lo ha dicho miles de años atrás de forma más profunda y más esperanzadora, porque la Biblia, más allá de una cura científica, ofrece sanidad divina a los dolientes. Después de compartir esta serie Duelo y Fe durante 7 semanas, recibí la comunicación de una representante de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross Guatemala y de la Asociación Guatemalteca de Tanatología y Cuidados al Final de la Vida para agradecerme que un tema tan abandonado fuese predicado desde los púlpitos, y ella me hizo saber que de alguna manera era inédito el abordarlo de esa forma como una serie de tantas semanas. Por cierto, no tengo mérito en esto, la gloria siempre es de Dios, pero mi punto es, lo que muchas veces nosotros pensamos que es un aporte de la ciencia, la Biblia nos muestra que más bien es un recurso divino. Es algo que Dios creó, es algo que Dios hizo, es algo que la Biblia ya nos revela antes de que la ciencia llegue a desarrollarlo o descubrirlo o aplicarlo. Algo similar a lo que acontece con la tanatología es lo que ocurre con el tema del estrés. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el estrés? La pregunta es retórica, ¿verdad? Todos sabemos qué es el estrés. De hecho, podemos rastrear el diagnóstico de estrés hasta 1936, cuando un médico e investigador húngaro llamado Hans Seil observó este fenómeno en sus pacientes. El doctor Seil lo denominó síndrome de adaptación general e identificó varias respuestas físicas del cuerpo a las presiones externas de la vida, siendo estas como úlceras, presión arterial alta, artritis, enfermedad renal, reacciones alérgicas, entre otros padecimientos. Y caracterizó este fenómeno, este doctor húngaro, Seil, como estrés. Es decir, ese término estrés no está en la Biblia, pero la Biblia sí contiene todo lo que nosotros hemos denominado estrés. Muchos siglos antes de que en 1936 este término se diera a conocer. Ahora, el término estrés se usaba en el ámbito de la ingeniería estructural
para referirse a la capacidad de carga que tienen los puentes y edificios. ¿Cuánta agua, por ejemplo, podría fluir debajo de un puente sin que éste se desmoronara, se viniera abajo o colapsara? ¿Cuánta fuerza del viento llegaría a dañar un puente si hubiera un tornado o un huracán? ¿O cuánta fuerza del viento dañaría un edificio, por ejemplo? ¿Cuánto peso podría soportar una estructura de construcción? En realidad lo que el doctor Sale hizo fue una especie de comparación metafórica entre la capacidad de carga y la resistencia de los edificios o puentes y la capacidad de carga y la resistencia de los seres humanos. El doctor Sale investigó por qué ciertas fuerzas externas causan daños, mientras que el cuerpo en sí no tiene problemas biológicos subyacentes que contribuyan a dicho daño. ¿Cómo es que una afección psicológica se manifiesta físicamente? El doctor Sale comenzó a atribuir estas respuestas físicas del cuerpo humano a fuerzas psicológicas que sobrecargan o vencen la capacidad de resistencia de una persona. Lo cierto es que casi 2000 años antes de que el doctor Sale hiciera esta comparación entre el mundo de la ingeniería y los seres humanos e introdujera a la humanidad el término estrés, Jesús ya había dicho también a la humanidad: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, los que sienten un peso que los abruma, los que están colapsando por el peso que sienten, por la carga que tienen. Jesús los invita a venir a Él. Y Él dice, ¿qué es lo que ofrece? Y yo os haré descansar. Y luego Jesús continúa diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ojo con esta expresión, ¿y qué? Ligera mi carga. Si estás con Jesús, la carga que hoy te está haciendo colapsar puede ser ligera. Si confías en Él, si la depositas en Él. Algo que me apasiona es abordar los temas científicos con mi radar puesto en las Escrituras, porque siempre me percato de esto. La Biblia lo dijo antes, lo dijo de forma más profunda y ofrece una verdadera solución, milagrosa y divina. El título de este mensaje es El estrés y la Biblia. Depende de la fuente científica o académica que sea consultada, pero a grandes rasgos, el estrés puede manifestarse de las siguientes 4 formas. Estrés agudo, estrés persistente o crónico, estrés perceptivo y estrés generalizado. En esta ocasión, veremos solamente los primeros 2 tipos de estrés y la próxima semana les compartiré acerca de los siguientes 2 tipos de estrés. Obviamente a la luz de la Biblia, que es lo que nos interesa. Y vamos a empezar entonces a la luz de la Biblia viendo lo que la ciencia denomina estrés agudo. El estrés agudo ocurre de manera repentina y abrupta y comienza precisamente después de un acontecimiento traumático o de un evento abrumador e inesperado. Los efectos de este tipo de estrés alteran la vida y son desconcertantes. Algunos ejemplos de sucesos que causan estrés agudo son un accidente automovilístico o cualquier otro tipo de accidente, la muerte inesperada de un ser querido, un revés financiero, la pérdida del empleo, una pelea matrimonial. Por cierto, me llama la atención que en las iglesias evangélicas no hay peleas matrimoniales. O tal vez lo que hay es mucha hipocresía, ¿verdad? Y apariencia. Enterarse de una mala noticia
que afecta de forma directa, sufrir un asalto o un robo, una infidelidad, entre otros acontecimientos repentinos que pasan de forma imprevista. De repente la rutina de una persona se ve trastocada y puede resultar difícil recuperarla. Si bien este tipo de estrés agudo acontece por un suceso que nos afecta de forma extrema debido a que es impactante y doloroso, aunque no se perciba así, este es uno de los tipos de estrés más fáciles de trabajar y remediar. En parte esto se debe a que generalmente la gente que rodea al afectado puede comprender y reconocer el estrés que está padeciendo. Las personas suelen enterarse del acontecimiento traumático o del evento abrumador que afectó a una persona y entonces se identifican y por eso lo acompañan, lo apoyan, lo respaldan, ofreciendo su empatía, también orando por esta persona, etc. Así es, cuando sufrimos estrés agudo, nuestro círculo de relaciones que se percata de lo que nos ha sucedido nos ayuda a sobrellevar la carga y recuperarnos lentamente de lo que en el momento devastador parece ser una catástrofe insoportable e irreparable. La sabiduría de Proverbios 27:9 dice: el perfume y el incienso alegran el corazón, la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Dios nos da a los amigos sinceros, auténticos y genuinos como un remedio para nuestros corazones. En la Biblia vemos la experiencia traumática y abrumadora de Job. En el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, Job recibe 4 malas noticias inesperadas consecutivamente. La expresión "no había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó" aparece en 3 ocasiones. Es decir, a una mala noticia que se le estaba dando a Job, se le traslapaba otra mala noticia y otra más y otra más. Y eran noticias sumamente devastadoras. Imagínate la escena. Se acumulan 4 mensajeros con noticias tan malas como estas. El robo de todos sus animales y el asesinato de sus criados. Fenómenos como fuego que cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores. Y el fenómeno de un fuerte viento que dio contra la casa donde sus hijos estaban comiendo, donde todos fallecieron y no hubo un solo sobreviviente. Ante la devastación por las pérdidas tan concomitantes o simultáneas como inesperadas, Job reaccionó como el hombre justo que era delante de Dios. La narración del libro de Job nos dice en el capítulo 1, versículos 20 y 21, lo siguiente: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza. Eso nos da indicios de que no era tan calvo, ¿verdad? Y se dejó caer al suelo. Y ojo con esto, en actitud de adoración. Por favor, ojo con esto. La adoración responde a quién es Dios, no necesariamente a los padecimientos o sufrimientos que estamos atravesando, porque Dios siempre merece adoración, ya sea en tiempos de bonanza o en tiempos de dificultad. Él siempre es digno de ser adorado. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Aun cuando no existían los noticieros ni las redes sociales, por lo menos con la inmediatez que nosotros las conocemos en el presente, al enterarse los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, viajaron desde puntos distintos para encontrarse con él. Encontraron a Job en un estado irreconocible, por lo que estos 3 amigos comenzaron a llorar y a gritar en señal de duelo. También se rompieron la ropa y se echaron ceniza sobre la cabeza para mostrar su tristeza profunda, solidarizándose con su amigo. Durante 7 días y 7 noches, estos 3 amigos estuvieron sentados en el suelo junto a Job, probablemente sin comer.
y sin emitir palabra alguna. Lo cierto es que los amigos de Job empezaron muy bien. El problema inició o surgió cuando estos comenzaron a hacer sus diagnósticos espirituales de la situación de Job. ¿Han visto a gente así? Que para todo tiene un diagnóstico espiritual, ¿verdad? Y empezaron a aplicar mal su teología, acusando a Job, diciéndole: tu sufrimiento es por un pecado oculto que tú tienes. Dios te quitó a todos tus hijos porque pecaste. Y ahora sabemos con claridad absoluta que el mensaje de Dios en el libro de Job es que el justo puede sufrir, y además sufrir mucho. Pero la secuencia que quiero mostrarles es la siguiente: el suceso traumático que produce estrés agudo, que lleva a Job a una reacción en que su rutina de vida desaparece. La vida como él la conocía ya no existía más. Y a la vez provoca la empatía de los demás, que viajan, lo buscan y tratan de apoyarlo. Es cuando el estrés agudo se prolonga por más de un mes, que entonces la ciencia lo diagnostica como estrés postraumático. Y es desde este estrés postraumático que surgen cosas como los miedos irracionales, entre otras dolencias. ¿Estás padeciendo de estrés agudo? ¿O quizá estás apoyando a alguien que está sufriendo de este estrés agudo? Quiero compartir con ustedes el siguiente principio bíblico. Bíblicamente, el proceso del estrés agudo conlleva el desahogo, el lamento, el duelo, la adoración a Dios en medio del sufrimiento y el acompañamiento de los amigos cercanos. Y quiero realizar la siguiente explicación. Hace tan solo unos meses que tuve la oportunidad de dar un taller para predicadores acerca de los salmos de lamento o lamentación. Y al realizar este taller, les hice ver cómo el 66% de los salmos tienen elementos de lamento en estos. Es decir, si esta es la totalidad de los salmos, 2/3 partes tienen elementos de lamento. Y se llama el libro de las alabanzas en hebreo. Alabanzas que conllevan lamento. El 44% de los salmos son de lamento en su totalidad. El Salmo 88 es un salmo de lamento sin final feliz, mostrándonos que no todo guión terrenal tiene un final feliz en este mundo caído. Y les hice ver a estos predicadores cómo la iglesia ha relegado, desperdiciado y hecho a un lado un recurso divino llamado lamentación o lamento. Que por cierto, Job tiene lamento. El libro de Lamentaciones evidentemente tiene lamento. Los salmos están llenos de lamento. Y Jesús mismo usó este recurso divino. Siendo Dios encarnado, utiliza la lamentación. Ingresa a Jerusalén en su entrada triunfal y en medio de la algarabía y la celebración, de la aclamación, Él se lamenta y empieza a llorar y llorar y llorar por Jerusalén. Lamento. El Getsemaní es lamento puro. Mi alma está afligida hasta la muerte. Ahora, si Jesús practicó el lamento, ¿qué rayos hace la iglesia haciendo el lamento a un lado? ¿Cuándo fue la última vez que uno de nosotros practicó la lamentación? Y quiero decirles qué es lo que ha pasado. La iglesia ha sido contaminada con
esoterismo y metafísica. El nuevo pensamiento de Phineas Quimby, la ley de la atracción que no es bíblica, el name it and claim it, el nómbralo y reclámalo, eso no es bíblico. La iglesia empezó a caer en un misticismo extraño que en prácticas supersticiosas la fueron conduciendo a simplemente abandonar este recurso, porque la iglesia cayó en un positivismo tóxico. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, del falso evangelio de la prosperidad. En el falso evangelio de la prosperidad se deifica al ser humano. Se les enseña a las personas que son dioses. Y por cierto, quiero aclarar esto. Cuando Asaf dice, vosotros sois dioses, se está dirigiendo a jueces corruptos que en lugar de representar la justicia de Dios en la tierra, hicieron de las suyas. Y les está hablando sarcásticamente. Es como decir, ustedes se creen dioses, pero van a ver que van a morir como simples hombres. Eso es lo que dice Asaf. Y cuando Jesús cita este salmo en el Nuevo Testamento, se lo cita a los mismos que llamó sepulcros blanqueados, generación de víboras, también de forma sarcástica. La Biblia es muy clara, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo, Jesús. La Biblia también es clara desde el Shema, que es la base, el fundamento de la fe, tanto judía como cristiana. Hay un solo Dios. Es un solo Dios. Y nosotros sabemos en el nuevo pacto que es un Dios en tres personas. Pero la deificación del ser humano ha llevado a tergiversaciones interpretativas de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando en Proverbios dice que el poder de la vida y la muerte está en la boca, tenemos que entender el contexto, o por lo menos leer eso en varias versiones, si no se conoce de hebreo, para darnos cuenta cuál es el sentido. Lo que la sabiduría de Proverbios nos dice ahí es que con nuestra boca podemos destruir a alguien. Si yo le digo a mi hija algo ofensivo que la descalifique, la voy a marcar traumáticamente el resto de su vida. Si yo le digo algo positivo, algo bueno a mi esposa, y en lugar de ver sus defectos, que yo también tengo miles y muchos más que ella, y si en lugar de ver sus defectos yo veo sus virtudes y resalto esas virtudes, mis palabras van a edificar a mi esposa. Esto también se puede entender como hay gente que simplemente muere por hablar de más. Hablan de más, amenazan a alguien y los terminan asesinando. Hay gente que le acontece el bien porque saben qué decir en el momento preciso. Eso es lo que habla Proverbios. Tiene que ver con conducta, con una conducta sabia, no con la edificación del ser humano. Entonces, decir cosas como, en mi boca está el poder de la vida y la muerte. Yo declaro, yo decreto, yo ordeno, yo establezco. Y yo le llamo esto el yo-yo, la doctrina del ego, porque todo es yo, y se trata de mí, y yo mando aquí. ¿Qué parte del Getsemaní no entendieron? No digo ustedes, y perdón, yo no suelo gritar, pero ya me desesperé. Y también tengo derecho al desahogo, estamos hablando de... ¿Qué parte del Getsemaní no entendieron? Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Amados hermanos, todo este positivismo tóxico lleva a este tipo de supersticiones. No voy a decir el nombre de la enfermedad, porque si digo el nombre de la enfermedad, entonces la voy a empoderar y no me voy a sanar.
como diría un amigo, es un falso evangelio caricaturesco. Ahora, ¿a qué voy? Tenemos un montón de gente deprimida en las iglesias, un montón de gente con problemas de ansiedad, un montón de gente con problemas psicológicos. ¿Saben por qué? Por la crueldad de las herejías. Fitzmyer Allison escribió un libro que se llama The Cruelty of Heresy, la crueldad de la herejía. Y él demuestra académicamente cómo toda herejía desemboca en crueldad, sea cual sea. ¿Y saben qué es cruel? No dejar que una persona se desahogue delante de Dios. Todo tiene que ser positivo. Tú decláralo, tú decrétalo, tú di que estás bien, tú di que no hay nada que esté mal. Y el recurso de la lamentación, que es divino, hecho a un lado por la iglesia evangélica. La clave está en no maldecir a Dios. La trampa diabólica para Job era que él maldijera a Dios, lo cual nunca hizo. Su propia esposa le dijo: maldecí a Dios y morid. Y él nunca lo hizo. Pero déjenme decirles qué sí hizo. Se enojó con Dios, se molestó con él, lo cuestionó y hasta lo quiso llevar a un juicio. Es una especie de confusión porque Dios era el juez y también el acusado. Todo eso es válido, mientras no se maldiga a Dios, mientras se haga con reverencia. ¿Sabes por qué? Porque el primer interesado en que dejes de reprimir tus emociones es Dios. Él te creó como un ser emocional. Y basta, perdón, estoy intenso, pero basta de la crueldad de las herejías que te han hecho negar cómo te sientes. Se llega ante Dios y se le dice: Dios, esto es lo que me ha pasado y así es como me siento. ¿Dónde estás? ¿Por qué volteaste tu rostro de mí? Siento que ya no estás conmigo. Me duele profundamente lo que me está sucediendo. Debemos, amados hermanos, desahogarnos y lamentarnos delante de Dios. Practica ese recurso divino y bíblico y me cuentas si Dios no te ha de sanar. Punto número 2 y final. Vamos a hablar del estrés persistente o crónico. El estrés persistente o crónico es furtivo. Es decir, es como si estuviera escondido con sigilo. Sin embargo, es como un goteo que no se detiene ni un momento. Esa gota constante que parece ser inofensiva y hasta a veces imperceptible, pero que con el paso del tiempo puede perforar hasta la roca más sólida. Me explico con lo que estoy tratando de ejemplificar. Metafóricamente puedo decir que una persona podría acostumbrarse a la gotera psicológica, que parece no ser tan seria, pero lo cierto es que este tipo de estrés puede causar daños graves, porque es acumulativo, hasta que la persona, por decirlo así, revienta o colapsa. Algunos ejemplos de situaciones de vida que producen este estrés persistente o crónico incluyen cosas como una deuda hipotecaria mensual inasequible, un salario que no cubre las necesidades básicas, que nunca alcanza, que no llegamos a fin de mes, un dolor o una enfermedad crónica, una relación tóxica o desagradable de la que no se puede escapar, una amenaza constante, la persecución religiosa, un ambiente familiar o laboral que sea hostil, una presión de trabajo que no da tregua, cuidar de un ser amado que esté sufriendo de alguna enfermedad que lo inhabilita,
y necesita cuidados todo el tiempo. Lidiar con un perfeccionista que señala cada error y falla que uno comete, entre muchas otras situaciones. Este tipo de estrés es el más dañino porque es sutil y aparentemente no amenazante. La persona puede llegar hasta acostumbrarse, entre comillas, pero lo cierto es que lentamente va agotando la resiliencia hasta que afecta la salud física y mental. Este estrés persistente o crónico agota los sistemas de manejo de dolor, tensión y ansiedad, ocasionando un desbalance químico en el cerebro. Este también afecta a las hormonas del cuerpo que son responsables de la estabilidad emocional, dañando considerablemente el estado de ánimo y hasta debilitando el sistema inmune, entre muchas otras cosas. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, Pablo parece describir una especie de ataque de pánico que sufrió. Aunque esto evidentemente es debatible porque algunos dicen, no, lo que tenía Pablo era pánico escénico porque Corinto estaba lleno de oradores profesionales que lo superaban muchísimo en la retórica y entonces Pablo estaba temblando por el miedo de no ser tan buen orador. Personalmente yo estoy del lado de los que percibimos aquí una afección tanto emocional como física, algo que le afecta psicológicamente que se manifiesta en su cuerpo físico. Aquí hay algo psicosomático en marcha. Él habla de debilidad extrema y de un miedo tan grande que lo hacía temblar físicamente. Leamos el texto de Pablo. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Hay algo psicológico o emocional que se refleja físicamente. Hay debilidad y hay miedo y hay temblor físico. Quiero intencionalmente hacerles un recuento de los embates que Pablo sufrió desde su conversión hasta este punto en Corinto, en el que él parece reventar, colapsar tanto física como emocionalmente. Creemos que Pablo se convirtió en el año 34 después de Cristo y que su ministerio en Corinto habría acontecido en el año 51. Es decir, estoy por listarles los padecimientos de Pablo en un periodo de alrededor de 17 años desde su conversión hasta su ministerio en Corinto. Desde su conversión, la vida de Pablo había sido amenazada en Damasco. Su vida había sido amenazada nuevamente en Jerusalén. En su primer viaje misionero, Pablo había sido perseguido y expulsado de Antioquía de Pisidia, había enfrentado una posible lapidación en Iconio, había sido apedreado y dado por muerto en Listra. La iglesia misma se opuso a él y lo convirtió en el centro de la controversia en el concilio de Jerusalén. Es decir, el estrés de Pablo era que lo atacaban afuera, pero cuando llegaba con sus hermanos de la iglesia, lo atacaban adentro también. No sé si esto te parece familiar. Por cierto, cuando estuvimos con el doctor Cho en Corea del Sur, en Lausana, tuvimos acceso de primera mano a nuestros hermanos perseguidos. Es decir, a veces vemos la persecución como algo que pasa del otro lado del mundo. Eso es una cosa, y otra cosa es tenerlos enfrente o en tu misma mesa de trabajo. Gente que arriesga la vida todos los días por la causa de Cristo. Y para mí fue algo impresionante escuchar, por ejemplo, en una sobremesa, en un almuerzo, a personas de África diciéndome, no podemos ni siquiera tomar un vaso de agua en una reunión familiar por ser cristianos. Corremos el riesgo de envenenamiento de parte de nuestra propia familia. Y les voy a ser bien sincero, porque hoy estamos en desahogo, ¿verdad? Volví de ver esto aquí y me empecé a topar con que fulano no me saludó, mengano me volteó la cara, y este dijo tal cosa.
honestamente no lo he podido procesar. No lo he podido asimilar. Estoy en un shock. Tengo un problema de adaptación después de regresar de ver eso de primera mano. Se vale el desahogo. Y también la transparencia. Al inicio del segundo viaje misionero, Pablo había experimentado la pérdida de su amigo y compañero más cercano, Bernabé, quien tomó partido por su primo Juan Marcos y abandonaron juntos a Pablo. Es decir, está empezando un proyecto y dos de los que supuestamente eran amigos fieles y apoyos fieles de Pablo lo abandonan al principio. Las cosas están empezando y ahí lo dejan. Pablo se queda solo con Silas. Y vemos que durante este segundo viaje misionero en la región de Macedonia, Pablo fue golpeado con varas y encarcelado en Filipos. Y Bernabé y Juan Marcos se libraron de esto, ¿verdad? El que sí se animó a sufrir con él fue Silas, porque no lo abandonó. Había sido expulsado de Filipos. Su vida había sido amenazada en Tesalónica. Había sido expulsado de Berea. Durante este segundo viaje misionero en la región de Grecia, Pablo había recibido burlas crueles en Atenas. Los filósofos griegos, con su pensamiento altivo, se burlaron y lo humillaron. Descalificaron su discurso, poniéndolo en ridículo. Al llegar a Corinto, Pablo estaba agotado, cansado, debilitado y colapsó hasta el punto de temblar de miedo. Esto también se debía a que la oposición en Corinto estaba creciendo sobremanera. Entonces, podemos entender ahora un poco mejor por qué Pablo se siente débil, por qué tiene miedo y por qué tiembla físicamente. Desde sus inicios, en su conversión, hasta su presente en Corinto, Pablo había padecido sin tregua, seguramente sufriendo lo que hoy denominamos científicamente estrés persistente o crónico. La Biblia lo había dicho antes. Cuando todo parece ser complicado de principio a fin, cuando los problemas y las pruebas parecen solo acumularse e ir en aumento, cuando todo es cuesta arriba y cada vez más cuesta arriba y la pendiente se va poniendo más alta y sigue siendo peor ir cuesta arriba, inevitablemente llega a ese punto en el que cualquier persona, por más espiritual que sea, topa, se rompe y se quiebra. Si le pasó a Pablo, nos puede pasar a cualquiera. Y yo personalmente he estado en ese fondo. Por eso me identifico con este tema. Quiero dejar bien claro esto. Yo aquí no estoy tratando de fomentar admiración hacia mi persona. He abrazado la vulnerabilidad en este púlpito. Y yo me he quebrado. Y me identifico con esta experiencia de Pablo. Soy un ser humano más, uno más entre nosotros, respondiendo a un llamado de Dios. Tan frágil como tú. Y he estado ahí. Donde seguramente tú también has estado. Ahora, ¿cómo trató Dios con este colapso de Pablo en Corinto? El libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 9 al 11, dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles,
pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Es decir, lo que Jesús le dijo sirvió para que Pablo continuara durante todo el tiempo que debía estar en Corinto, llevando a cabo la misión de Dios. El mismo Señor Jesucristo que había aparecido a Pablo en el camino a Damasco, ahora aparece nuevamente a pero en una visión nocturna, para animarlo cuando tocó fondo, cuando colapsó. Para una mejor comprensión, quiero desglosar las palabras de Jesús para Pablo de la siguiente manera. Lo primero que Jesús le dice a Pablo es: no tengas miedo. No lo quiero complicar, pero en el griego encontramos aquí un imperativo presente en medio con una partícula negativa, lo cual de manera sencilla implica un mandato a dejar de realizar un acto que ya está en proceso. Es decir, no tengas miedo significa que el miedo estaba ya en proceso y la instrucción imperativa de Jesús es a dejar de hacer algo que ya se estaba haciendo. Sí me expliqué, ¿no? Ya de forma sencilla. El miedo se había apoderado de Pablo y lo había llegado a controlar. El sentido de la instrucción de Jesús es: Pablo, deja ya de tener miedo. Pablo, pon un alto a tu miedo. Ponle un freno a tu miedo. Pablo, no permitas que el miedo te controle. Déjame a mí tomar el control de tu mente, sentimientos, emociones y también el control de tu cuerpo. Y este es exactamente el mensaje de Jesús para ti hoy. Deja que Él sea el Señor de tu corazón, de tu mente, de tus emociones, que tome el control. Después de decirle no tengas miedo, Jesús le dice a Pablo: sigue hablando y no te calles. Este es el equivalente a: Pablo, no sigas permitiendo que el miedo te paralice e inhabilite. Debes seguir adelante con todo lo que te corresponde realizar, con todo lo que te he llamado a hacer. ¿Te identificas con esto? Espero que sí, porque es lo mismo que Dios te dice hoy. A continuación, Jesús le dice a Pablo: pues estoy contigo. ¿Sabes qué significa esta expresión de Jesús? Pablo, tu motivo para dejar de tener miedo y para no permitir que el miedo te controle, paralizándote e inhabilitándote, y para seguir adelante con todo lo que te he encomendado, es que tú no estás solo, aunque te sientas solo. Quiero que sepas de una vez por todas que yo estoy contigo. Jesús dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es exactamente lo que Jesús te dice a ti también. Jesús también le dice a Pablo: aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. ¿Saben qué quiere decir esto? Pablo, te van a seguir atacando. Por cierto, te voy a sacar de esta crisis, pero el pronóstico es que te van a dar hasta más duro. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. El sentido es: Pablo, las cosas no necesariamente serán mejores ni fáciles. No te ofrezco una vida color de rosas por el llamado que te hice. Ese llamado conlleva sufrimiento. Seguirás teniendo pruebas, aflicciones, dificultades, pero ahora debes tener presente esto: yo estoy en control de absolutamente todo y no voy a permitir que nada que esté fuera de mi plan para ti te sobrevenga. Y eso es lo mismo que Dios te dice hoy. Él no va a permitir que nada que esté fuera de sus planes te acontezca. Jesús concluye diciéndole a Pablo: ¿por qué? Y dice: porque tengo mucha gente en esta ciudad. Esto podemos entenderlo de la siguiente manera: Pablo, nada se ha terminado. Todavía tengo un propósito específico esperando por ti, más allá de tu miedo abrumador. Por consiguiente, te sacaré avante de este cuadro difícil en el que te encuentras,
porque ciertamente cumpliré mi propósito en ti. Todavía hay mucho que quiero que hagas para mí y para tu prójimo. Esto es tan fuerte. Y esto me habló de una forma demasiado directa cuando yo toqué fondo. Hay mucha gente afuera que necesita a Cristo. Dios le dijo a Pablo: tengo mucho pueblo todavía en ese lugar. No te puedes rendir. No te puedes dejar llevar por tus emociones oscuras. Cuando toqué fondo, el Señor me hizo ver a través de esto que no permitiera que mis emociones más oscuras frenaran la proclamación del Evangelio de su palabra. Y es lo mismo que el Señor te dice hoy a ti. Hay todavía mucha gente allá afuera, perdidos, que hay que alcanzar. Tenemos que levantarnos de donde estamos. Tienes que levantarte de donde estás. Y lo digo por experiencia propia. La necesidad es grande, la mies es mucha, los obreros son pocos. Quiero concluir esta predicación citando a C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos, quien dice acertadamente lo siguiente: algunas personas se sienten culpables por sus ansiedades y las consideran un defecto de fe. No estoy de acuerdo en absoluto. Son aflicciones, no pecados. Y quiero llamar su atención sobre esto. Son aflicciones, no pecados. Como todas las aflicciones son, si podemos tomarlas así, nuestra parte en la pasión de Cristo. Por cierto, la pasión de Cristo empieza a intensificarse a partir del Getsemaní, donde Jesús atravesó un inmenso estrés, de lo cual hablaremos la próxima semana. Pero quiero llamar su atención sobre lo que dice C.S. Lewis, que las ansiedades no son un defecto de fe, que las ansiedades son aflicciones y no son pecados. ¿Te ha pasado que has padecido de ansiedad, miedo, depresión o hasta de un ataque de pánico, y personas con espíritu fariseo, de altivez espiritual, arrogancia religiosa, te han dicho que es por falta de fe? ¿Te ha pasado? ¿O soy el único? ¿Te ha pasado? Bueno, en la iglesia podemos ser quienes somos, ¿no? Sí. ¿Les ha pasado? A mí sí. Debemos ser auténticos en la iglesia. Este debería ser un lugar seguro. Somos hermanos en Cristo, somos la familia de Dios. Amados hermanos, nuevamente debo insistir en que la fe y el sufrimiento no son incompatibles. La fe y el sufrimiento suelen ir de la mano. Tus padecimientos psicológicos o psicosomáticos no son pecados, sino aflicciones. Y quiero ser enfático con esto, porque Satanás es el acusador de los hermanos. Y Satanás ve a alguien que está mal y solo lo quiere despedazar más. ¿Y saben a quiénes usa Satanás generalmente? A los voluntarios más cercanos a ti. Y entonces a tu problema de ansiedad, a tus miedos, a tu depresión,
se le suman estas cosas: acusación y culpa. Por eso hoy quiero dejar claro: tus problemas psicológicos no son pecados, son aflicciones. Y hoy la Biblia te ofrece una mejor solución que la misma ciencia, porque Cristo puede sanarte por completo. El que te creó como un ser emocional, y Él sabe cómo curar emociones. Es experimentado en quebranto. Él sabe cómo hacerlo. No permitas más acusación ni culpa, y entiende esta situación: la ansiedad, el miedo, el estrés, la depresión o cualquier padecimiento psicológico como una aflicción, y tráelo a la cruz. Tráelo a la cruz. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tráelo a Jesús. Los médicos humanos suelen dar paliativos. Jesús sana. Sigue resonando: vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Quisiera pedirles, amados hermanos, que se pongan de pie un momento. Vamos a practicar algo que se llama lectio divina, que es orar la palabra de Dios. Vamos a proyectar este salmo, el Salmo 25, 17, y vamos a orar juntos la palabra de Dios. ¿Les parece? Con una actitud de oración, hablando con Dios, dirigiendo a Dios las palabras del salmista. Digamos al unísono, todos juntos: crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis aflicciones. Una vez más: crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis aflicciones. Una tercera vez: crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis aflicciones. Amado Dios, venimos delante de ti, reconociendo nuestra inmensa necesidad de ti. Señor, tú nos conoces mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Señor, aquí estamos dándonos cuenta una vez más que lo que la ciencia ha ido trabajando o descubriendo o le ha ido poniendo nombre, tú ya lo habías dicho, y que tú ofreces, Señor, una solución mucho más profunda y auténtica, real, verdadera. Por eso quiero abrir el espacio. Si alguien quiere venir aquí al altar, al frente, yo soy el primero que estoy aquí. Si alguien quiere venir como un símbolo de rendición a Dios y buscar oración, sin miedo, sin temor, nadie aquí le va a juzgar. Puede pasar al frente. Porque hoy sabemos que tu situación no son pecados, son aflicciones. Y el Señor puede librarte de esas aflicciones. Solo ven a Él, en un símbolo de venir a Jesús como el trabajado y cargado que eres o estás. Dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, te traigo mis cargas, porque colapsé, toqué fondo, Señor, ayúdame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy delante de ti. Mi Creador, el que conoce mejor que yo mismo mis emociones, el que en lugar de juzgarme o lanzarme una piedra, se agacha a escribir sobre la arena para sanarme.
Gracias, Señor, por la esperanza que hay en ti. Gracias por mis hermanos. Ellos han pasado al frente como un símbolo de responder a tu invitación. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No hay nada mejor que el descanso de Dios. No hay nada mejor. Echa tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. Echa tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. Cree en Él, confía en Él. Sé libre de la culpa y entiende lo que estás pasando como lo que es aflicciones, y dáselas a Él. No las lleves más sobre tus hombros. Cuando Pedro dice echen su ansiedad sobre Él, prácticamente es el sentido de tírenle encima a Jesús lo que ya no soportan. Tírenle encima a Jesús lo que ya no aguantan. Gracias, Jesús, por la sanidad real, la sanidad auténtica que tú traes a nosotros. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, te doy con todo mi corazón por mis hermanos. Señor, obra una sanidad completa, plena, total. Pon en ellos perdón si es necesario. Pon en ellos restauración, reconciliación milagrosa. Pon en ellos, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no es de este mundo. Esa paz que viene desde el mismo cielo, que viene desde el mismo corazón de Dios. Pon esa paz en ellos, Señor, que puedan confiar y descansar en ti. Te lo suplico, Señor, perfecciona tu obra en ellos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Él como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, creo en ti. Creo que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y para limpiarme de mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Señor, aquí está mi vida. Creo que con tu resurrección has vencido a la muerte. Y hoy recibo el regalo de la vida eterna. Cámbiame, transfórmame, Señor. Yo no puedo hacerlo en mis fuerzas. Haz de mí un instrumento en tus manos. Aquí está mi vida, mi Señor y Salvador Jesús. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.